Llegó nuestra queridísima Jennifer Nassif, que, oiga, buenas noticias para el público que nos ve en Tijuana. ¿Vas a estar en Tijuana? Voy a estar en un evento padrísimo que se llama Tijuana Innovadora, y entonces voy a dar una conferencia la próxima semana. Para todos aquellos que estén en Tijuana, espero puedan ir a verla. Oye, qué maravilla. Y si ustedes están en Monterrey el fin de semana, el sábado presento mi libro en la Feria del Libro de... ¡Ay, felicidades! Ahí nos vemos. Oye, el sábado, vuelo el sábado de la mañana, llego y presento. Y ya que están anunciando, yo voy a estar mañana en Chiapas, en el Cervantino Barroco de San Cris. Puro picudo, caray. Oigan, entonces, entremos en materia. El tema. O sea, normalmente dicen que la amistad con el ex, qué bueno que haya una amistad saludable, eso no es debatible, bonita, ¿no? Pero ¿qué tanto es demasiada amistad con tu ex? O sea, ¿qué se vale, qué no? Por ejemplo, si tu ex quiere ver a su expareja diariamente, ¿se vale? No. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Por supuesto que no. Yo digo que, por ejemplo, cuando tienes un exmarido y tienes hijos en común, es como bastante sano para todo mundo llevarse bien y verse seguido. Yo soy muy promotora de que mi hijo, por ejemplo, se vea con su papá, ¿no? Con mi exmarido. Claro. Y estoy dándole que se vean, nos vemos, de pronto el domingo vimos el juego de fútbol juntos, así. Pero de eso que, allá somos amiguis, y me cuentas de tu novia, pero yo te cuento del mío, pero ya intimamos, pero ¿quién? No. Pero entonces, ¿dónde está la línea? Comadres no somos, comadritas no. A ver, pero espérame, pero el partido sí lo vieron juntos, todos. Sí. Por eso, ¿qué sí es válido y qué ya es demasiado? Eso yo creo que no es válido si uno de los dos tiene pareja, porque puede ser muy incómodo para la otra pareja. Yo creo. No invitamos a nadie, fuimos solitos. Es válido. Pero, por ejemplo, si son cuates y ninguno de los dos tiene pareja, sí. Fuimos solitos con el hijo, porque él es el espacio del hijo con sus papás, ¿no? Pero, por ejemplo, Marta tiene pareja. No invitamos a nadie. Y su pareja, nadie más fue. A tu pareja no le importa que tú veas el partido de fútbol con tu ex pareja. No sé si le importa o no le importa. Yo no soy como Andrés García de Todos Unidos, no. O sea, era momento para estar el hijo con sus papás que están separados. Nos juntamos los tres a verlo, pero ya eso de que, pero los tuyos, pero los míos, pero todos, no. A mí no me gustaría. No, bueno, yo tengo cuates que pasan las navidades de los esposos divorciados con sus nuevas parejas y los nuevos hijos, o sea, los tuyos, los míos, los nuestros, todos juntos, la mía, te la paso, me la prestas. Pero ¿por qué estaría mal eso? O sea, ¿qué tiene de malo? No, yo no lo veo grave. Al contrario, me parece que está bien. No sé, a mí me parece que te enrollas, como que te hacen cosas en la cabeza raras, no sé. Pues digo, ahí más que nada habría que ver cuál es la intención, ¿no? Claro. Sí cabe mencionar que muchas veces tratas de seguir viendo a tu ex porque quieres que vea lo bien que estás. Ajá. En ocasiones puede ser eso. O como para monitorear. Hay ocasiones que es así. También. Pero la realidad de las cosas es que si hay hijos de por medio puede ser confuso para ellos. Y eso es correcto. Entonces, si tú a cada rato estás viendo a tu pareja, que ya no es tu pareja porque es el ex, pero se ven acá, entonces muchos de los niños tienen la ilusión de, entonces van a regresar. Y después si no regresan se sacan de onda. Entonces, sí es un tema difícil de saber cuál es la línea de me estoy llevando bien, pero no mandar una doble señal a mis hijos. A ver, pero hablamos de los casados, los que nada más son novios y tronaron y siguen siendo mejores amigos de la expareja, ¿qué onda? ¿Es sano eso? Es que, nuevamente, aquí más que nada es ¿por qué eres ex? ¿Es porque nada más eran amigos y no había atracción física? No, ¿por qué no te llevabas y no había nada en común? Te separaste. ¿Y ahora somos amigos? Lo que pasa es que siempre queda un vínculo emocional. La verdad es que yo creo que cuando realmente amaste a alguien y hubo una relación interesante, inteligente, de pronto si se acerca tu expareja y te dice, oye, tengo una bronca, no le veo nada de grave que escuches la versión, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que vamos a estar de acuerdo los cuatro, que el que sean tus amigos no es problema. El problema es qué tanta frecuencia o qué tanto tiempo se vale que veas a ese ex. ¿Cómo tiene que ser territorial? Es decir, ¿puedes invitar a tu ex a comer a tu casa? ¿O puede pasearse como puede llegar por sin su tocar casa? el timbre porque como ya había confianza. Exacto. Ya me meto a la casa. ¿No? Es que yo conozco parejas así, que son como tan cuates o que tienen hijos en común, que entonces se mete a su casa, a casa de la ex, a despertar a los hijos. Creo que ya nos tenemos que ir, pero les dejamos con este tema en la mesa, lo tenemos que continuar. Gracias, ¿qué tanto Jennifer? Es demasiado? ¿Usted qué opina? Piénselo con la almohada. Hasta mañana.